Cristian y Patricio Dodds. Arranca Cris, ¿no? Arranco, sí. Bien, cuando quieras. Bueno, arranco con este primer caso, que si está Rogelio presente, gracias a Rogelio pude saber de qué se trataba. Pablo, de 64 años, con cataratas bastante marcadas, bastante patológicas, que le había bajado mucho la visión, le molestaban y quiso solucionarlas, y entonces dije, bueno, vamos a operarlo, ningún inconveniente, una edad propia para tener cataratas. Y la cirugía, como verán ahí, le coloqué estas lentes de graduación progresiva, veía 10 décimos de visión, y se ve ahí el ojo casi a los 2 días de la cirugía, pero se quejaba de un dolor intensísimo en el ojo. Tanto es así que el primer día lo cité antes, justamente porque pensé, me está haciendo una endoftalmitis. Y resulta que, como ustedes ven, no hay, pero casi ni tindal dentro del ojo, no tenía ninguna endoftalmitis. Y ahí fue donde me acordé la utilidad que tienen a veces nuestros ateneos, que uno aprende con los casos de los otros. Y bueno, y resulta que este caso no era más que una patología neuropática de la córnea, que también la había presentado, no sé si se acuerdan, la había presentado Rogelio en uno de sus ateneos. Y entonces, bueno, ahí es donde fui a buscar todos los artículos que habían sobre esta patología, y que está descrita como este tipo de dolor, un dolor neuropático muy característico después de una cirugía por el daño que se produce, aunque la incisión sea perfecta y sea una incisión pequeña, aparece un daño, y ese daño es el que genera esto. Y como se sabe, hay dos tipos de neuropathic corneal pain, que pueden ser o periféricos o centrales. Cuando son centrales es mucho más complicado, justamente porque es un dolor que hay que tratar desde el punto de vista general, con grandes dosis de drogas que aplaquen ese dolor. Pero cuando es periférico, muchas veces lo podemos solucionar con gotas tópicas de anestesia. Y ahí fue donde me acordé, después de leer los artículos y después de los casos que había presentado, que se habían presentado en el Ateneo, dije, bueno, en las gotas antiinflamatorias, generalmente este hombre estaba usando Gatidex, le puse 10 gotas de un anestésico, y siguió usando como habitualmente usaba las gotas, o sea, 3 veces por día durante una semana, después 2 veces por día, y cuando le bajé a 2 veces por día, volvía a tener dolor, y de repente tenía como crisis de dolor, y entonces él se colocaba las gotas a lo mejor cada hora durante 2 o 3 veces en ese momento, y cedía rápidamente el dolor. Lo cierto es que después de un mes y medio, el dolor desapareció. Evidentemente fue un dolor neuropático periférico, felizmente, porque se solucionó con esto. Y entonces, en realidad el caso lo traigo porque, si bien es una repetición del caso anterior, que se presentó antes en el Ateneo, yo lo traía a colación es porque le tengo que operar el segundo ojo. Y entonces quería saber si alguien me podía decir si va a pasar exactamente lo mismo en el segundo ojo o no, si de entrada le coloco gotas con anestésico para que entonces, si tiene este mismo tipo de patología en el segundo ojo, eh, digamos, lo va a aplacar. Así que bueno, un poco lo dejaba a discusión de ustedes, a ver qué les parecía que tenía que hacer con el segundo ojo. Cristian, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí. Buenos días. Yo creo que es la primera vez que escucho este tipo de Habla más patología. fuerte. Que es la primera vez que escucho este tipo de patología, pero yo creo que
podría ayudarte poner una lente terapéutica, una lente de contacto terapéutica. Con respecto a los anestésicos, yo creo que tendrías que tener cuidado porque los anestésicos, quieras que no, te pueden provocar queratitis y sobre todo si se abusa, ¿me entiendes? O sea, nosotros para operar una catarata ponemos 3 gotas de anestésico y a veces cuando están abusando de las gotas en el preoperatorio, el paciente termina con una pequeña úlcera corneal porque se levanta el epitelio. Entonces, yo como sugerencia te diría si puedes probar con una lente de contacto apenas terminas la cirugía y dejarla por no sé, 15 días o lo que estimes. Sí, por otro lado, no es que tuviese ninguna afección en el lugar de la herida, o sea, la herida no es que tampoco tenía, porque eso hice la prueba, le coloqué tinción en la córnea para ver si había como un seidel o si había una irritación especial en la herida y no era así, entonces no sé si la lente terapéutica me va a ayudar, pero a lo mejor lo podría colocar durante unos 2 días a ver si de esa manera el ojo evoluciona mejor. Me parece que puede ser una buena idea. Yo conozco gente que pone lente de contacto terapéutica en el postoperatorio, tanto en cirugía refractiva, por ejemplo, y también en el postoperatorio de catarata, que bueno, yo no lo veo necesario. Pero les suelen dejar la lente de contacto, a veces les dejan una semana, 10 días, sin ningún problema. Yo te digo, por si hubiese algún temor a que la lente de contacto le fuese mal, ¿no? Yo he visto que no les va mal las lentes de contacto en el postoperatorio. Yo no las pongo, pero he visto gente que la pone. Ok, me parece muy buena idea. Lo voy a probar con este paciente. Y después les cuento un poco cómo evoluciona la cirugía de su segundo ojo. Muchas gracias. ¿Alguien más le pasó algo así? Son casos raros. Son casos muy raros, sí. La Sí. verdad que son raros. Mirá que nosotros operamos un montón de casos y es la primera vez que me pasa una cosa así. Y me había acordado del caso que presentó Rogelio. Por eso es que... Sí. pero me asustó mucho ese dolor tan agudo el primer día que me hizo pensar que podía llegar a tener una complicación como una endoftalmitis, que felizmente no fue eso, ¿no? Y lo más increíble es que durante todo el proceso de dolor, etcétera, él siguió teniendo siempre una visión de 10 décimos. Realmente veía muy bien, o sea, el ojo no tenía ningún proceso inflamatorio como para decir, bueno, tendría pliegues o tendría algo que favoreciera, no, estaba realmente, la córnea estaba impoluta desde el primer momento de la cirugía, así que, bueno, un poco lo que quería es presentar ese caso porque me llamó la atención. Y lo más gracioso del paciente es que no era vieja, y lo primero que uno tiene que pensar es que hincha pelota y realmente le duele. Yo lo vi bastante y también le dilaté la pupila, le hice fondo de ojo, me fijé si tenía seidel, impecable el ojo. Así que buen caso y bien Rogelio que nos lo metió en la cabeza. Una pregunta, ¿se sabe cuál es la causa de neuropatía periférica para ver si se puede repetir en el otro ojo? Bueno, la causa es como una hipersensibilidad que tienen estos ojos cuando vos le cortás los nervios de la córnea al hacer la incisión. Esa es la causa, o sea, es como una hipersensibilidad que tiene la córnea. Lo que no estoy seguro de que esto vaya a ocurrir también en el segundo ojo, por eso es que presentaba este caso, para ver cómo manejarme en el segundo ojo, para que no me ocurra lo mismo, por lo menos que ocurra, pero se ocurre de la forma más leve posible para que no la pase mal el paciente. Claro, con lo cual puede pasar en el segundo ojo porque es algo más neuropático, o sea, está bueno para ver qué pasa. Así No tenía es. antecedentes, ¿no? De otras neuralgias. No, no tenía ningún Nada. antecedente, un tipo sano, ¿no? Sin ningún tipo de antecedente, así que, bueno, vamos a ver, voy a probar con la lente de contacto a ver si con eso se aplaca y después sabremos si realmente fue efectivo o no. Yo tuve un paciente, Cris, que tenía ese dolor neuropático bilateral y que lo hacía aleatoriamente y que lo manejaron con suero autólogo solamente y anduvo bien. La verdad que no soy experto en el tema ni lejos de serlo, pero sería una buena opción preguntarle a Rogelio porque es algo bastante inocuo y que sé que está reportado que funciona para ese dolor. Entonces,
sí, interesante verlo, pues le puedes dar desde antes del suerautólogo y como ir previniendo capaz. Pero bueno, habría que Sí, yo me preguntarle acuerdo a que eso Rogelio. decía, que eso recomendaba Rogelio, el suero autólogo, no lubricantes y por ahí consultar con un especialista del tratamiento del dolor con gabapentin. Complejo, Me acuerdo que eso decía Rogelio, sus sosteneros. No ¿Cómo, se oye, Ina? Ina. Complejo B, decís. no se pierde nada comprobar con complejo B como antineurítico, ¿no? Ok. Realmente Y otra cosa que creo que sugería Rogelio era probar también anteojos con cámara semihúmeda, Sí, Sí, pero no cosas que tiene. recomendaba en sosteneo. me parece una neuralgia, o sea que bueno, Está este bien, segundo igual. caso que quería presentarles es el caso de Norma, una mujer de 54 años que yo vengo siguiendo hace mucho tiempo, que nota una disminución progresiva de la visión. En realidad, la visión era de 20-40 del ojo derecho, pero en el ojo izquierdo tenía una visión muy baja de cuentadedos, tenía la presión normal, y un año antes le habían dicho que tenía una papilitis y le habían hecho un TAC, el cual no apareció nada, o sea, no había realmente una inflamación. Y después le dijeron que tenía algo congénito. Y cuando le pregunto un poco qué síntomas tenía, ella me decía que veía todo como de un color amarillento, a veces tenía visión, tenía diplopia, a veces es como que veía todo apagado. Le habían hecho un tratamiento con corticoides, con vitamina B, creyendo que era un problema de conducción del nervio, una conducción a nivel neurológica, y le hicieron todo tipo de análisis que dieron totalmente normales, pero cuando le haces el examen, cuando le hago el examen, tenía un reflejo pupilar perezoso en el ojo que más estaba comprometido, en ese que tenía cuentadedos, con una leve diferencia en el tamaño de las pupilas, una leve anisocoria. Y cuando vemos el fondo del ojo aparece esto. Aparece lo que ustedes pueden ver ahí, no sé si alguien quiere describirlo, pero se ven como pliegues, pliegues en la retina, en la coroides. Tiene un nervio óptico, los dos nervios ópticos están como borrados, no son edematosos, pero sí están borrados. Tiene una forma rara sus nervios ópticos. Y tiene también, fíjense en el ojo izquierdo, tiene como una tortuosidad vascular ahí, que no es nada normal. Por otro lado, los calibres arteriovenosos son bastante normales, quizás a lo mejor la vena está un poquito más comprimida, pero no tenía ningún signo de trombosis en los ojos, ni nada que se le parezca, pero sí en los dos ojos tenía todos esos pliegues coroideos, que llamaba la atención, o sea, hablaba de que sería algo congénito realmente que tenía esta mujer en sus discos ópticos. Por otro lado, tiene Parecen, 54 perdón, años y Cris, esto empezó relativamente hacía poco, o sea, esto no fue detectado precozmente en la vida porque tuviese un problema en ese momento, sino que el momento apareció ahora. da la impresión de estar como, ¿están algo sobrelevados o es la foto? Sí, Parecieran que puede protruyen, ¿no? tener Dentro del ojo. una pequeña sobreelevación. Edema de papila. No, no es un edema de papila. Fíjense que primero no hay hemorragia, después ustedes fíjense que donde salen las arterias y las venas, no se ve que están borradas ni que están comprimidas. Quizás ya Eh, lleva tiempo. sí, y Por por otro eso. lado también la habían tratado con corticoides y tampoco había hecho ningún tipo de efecto. ¿Eso parece mielina o alguna vez visto alguna vez papilas mielinizadas o nada que ver? Sí, las papilas de conejo, ¿te acordás que se le veía la Eh, mielina? Sí, Esas no. líneas Pero, pueden ser ¿y las los líneas pliegues? de Patton, los pliegues como si esos No, no, edemas, Claro, no, esos son pliegues coroideos. claro. o drusen de papilas. No, como son edema pliegues macular, parece que un ¿Era edema de papila hipermétrope, crónico. Cristian? Sí. ¿Cómo, Eduardo? ¿Era hipermétrope? Era hipermétrope, sí. Esos pliegues se ven a veces en la hipermetropía, así. No son de los de peito, los de peito son concéntricos. Mm.
Sí, sí, yo he visto pacientes muy hipermétropes de más 20 que tenían ese tipo de pliegues así también, pero no tenía una hipermetropía grande, tenía una hipermetropía propia de la edad, de como más 3, o sea, no tenía tampoco un defecto tan marcado como para justificar ese tipo de pliegues, ¿no? ¿Y nunca tuvo cefalea? ¿No se quejó? No tenía cefalea, Síntomas. tenía esa sensación de que se le apagaba la luz, que había menos, que veía a veces nublado, a veces no, tenía variaciones, que veía como amarillenta las cosas. ¿Ishihara normal? El Ishihara estaba bastante comprometido, mucho más en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. A veces los edemas de papila, cuando son marcados, también te pueden dar un pliegues de coroideo, Sí. pliegues coroideos. Bueno, un poco como dijo Laura, no sé bien la foto, acá no hay tridimensión, pero parecería edema de papila atrófico, cuando ya está en grado crónico. Sí, que ya lleva tiempo. Que está claro, que se están atrofiando los dos nervios ópticos. Hemos visto casos así en gente que tenía, digamos, obstrucciones tipo Chiari, que son cosas crónicas, con hipertensión endocraniana de larga data. Yo vi en el Hospital Fernández gente así. La imagen me hizo acordar a eso, que era como con un papiledema de larga data. Corcho de champán, ¿no? Fondo de ojo. Pero bueno. Lo notable de este caso también es que si bien la visión está muy mal en el ojo izquierdo y un poquito afectada en el derecho, ella refiere que esto la fue perdiendo como en forma muy progresiva. Cuando yo la vi por primera vez, esta mujer, ya hacía como 4 años que estaba dando vueltas con su problema y ella no notó que fue de golpe una pérdida visual, sino que la fue perdiendo en forma progresiva. No sé si eso también orienta con respecto a la posibilidad de un edema o la posibilidad de otra patología. ¿La tomografía era solo de órbita o de órbita y cerebro? Había que ver qué es lo que le hicieron. Una tomografía de nervios ópticos también de órbita y dio totalmente normal. ¿Y resonancia? No tiene resonancia hecha. Siempre edema de papila bilateral hay que descartar. Queríamos mostrarles esto porque la RFG, función lumbar también, ¿no? Claro. Fíjense que esto es muy interesante, pues muy anormal tener este tipo de vasculatura tortuosa en el nervio óptico. Y eso está descrito también en otro tipo de patología del nervio óptico, que es lo que tiene esta mujer. Esta mujer en realidad lo que tiene una protrusión, como decía vos, Laura, de los nervios ópticos, y el diagnóstico final fue la presencia de drusen. Drusen en el nervio óptico, que fue lo que se confirmó después mediante una ecografía. Apareció realmente el diagnóstico, no fue un diagnóstico realmente... Una cosa sumamente rara, porque la verdad que vemos pocos drusen de nervios ópticos, y sabemos que son esos casos que son patologías que son progresivas, son lentas en su manifestación, y es poco lo que podemos hacer. Y sabemos que es muy probable que siga perdiendo visión, a pesar de todo lo que hagamos y todos los tratamientos, porque ya es una patología, digamos, congénita de sus nervios ópticos. Bueno, tiene alteraciones campimétricas, ¿no? ¿Cómo? Tiene alteraciones campimétricas, ¿no? Sí, claro que tiene alteraciones campimétricas enormes. Yo tiene el concepto de que no te disminuyan la visión los drusen. Y cuando los drusen son avanzados y son grandes, sí, te van disminuyendo la visión y que son progresivos también. Es un buen bueno, punto, era un caso muy, concepto. muy poco frecuente y es algo que tenemos que pensar, pero lo que hace realmente el diagnóstico cuando uno hace una RFG es esta anormalidad de los vasos sanguíneos que pasan por el nervio óptico, esta tortuosidad. Cuando uno ve esto, tiene que pensar realmente que hay la presencia de drusen y que es la patología de base de este tipo de ojos. ¿Y Artur, una ecografía también nos hubiera ayudado acá? Sí, ¿se me oye? ¿Tengo Sí. audio?
Bueno, de hecho el diagnóstico lo hizo la ecografía que le hizo Arturo en su momento. Ajá. Creo que es importante lo que dijo Pato del pronóstico de estos casos. Casi todo el mundo les dice que tiene un pronóstico excelente. No, esto es benigno, pero no tiene un pronóstico excelente. Esto puede producir, igual que el melanocitoma del nervio óptico, que es bastante parecido al desarrollo, no es raro que produzcamos una patología compresiva con los años. ¿Verdad? No es lo más común, pero no es raro. Entonces siempre hay que decirle a estos pacientes, mire, usted puede perder visión, es casi imposible que se quede ciego, pero puede perder visión y esto hay que ir viéndolo de vez en cuando, y de vez en cuando se ven oclusiones vasculares, que eso es más común en melanocitoma que en esto, pero no tienen tan excelente pronóstico y el campo visual está dañado casi siempre, hasta cierto punto. Otro Voy punto a preguntar importante es que coexiste a veces el pseudoedema con el edema, así que ojo con eso. Que pacientes que tienen drusen de nervio óptico, que es algo congénito, pueden tener, independientemente de eso, un edema de papila. Así que insisto que a veces Kosmorsky siempre decía, más vale hacer una punción lumbar de más que de menos. Así que tengan también en cuenta eso, y a veces, ante la duda, más vale uno de más que uno de menos. Y bueno, a veces una resonancia y punción lumbar. Voy a preguntar una huevada, Fito, pero ¿te acuerdan de la neuropatía óptica radial que se usaba antes de los antiangiogénicos, cuando había trombosis de vena central, que era como algo descompresivo? ¿Tendría algún tipo de utilidad en algo así? Porque estos pacientes es muy duro mirarlos y esperar a que pierdan visión progresivamente. ¿Hubo algún reporte de algo que...? No, Laura, No, no creo que sea no efectivo porque en realidad el efecto del RON, que era la neuropatía óptica radial. La perforación del borde del nervio óptico, realmente tenían efecto a nivel de la trombosis cuando se producía un shunt. O sea, lo que se buscaba con eso era hacer un shunt arteriovenoso y ahí mejoraba la trombosis. Pero como no efecto descompresivo no ayudaría en nada. Del nervio. No, por eso se dejó de hacer, porque tuvo beneficio económico, pero no tuvo beneficio médico para los pacientes, eso. Ok. Bueno, sigue Patricia. Voy a disentir ahí, Fito, porque recontra tenía un efecto impresionante en algunos pacientes, como dice Cristian, cuando vos conseguías la anastomosis, el shunt, yo tengo pacientes con 10 décimas de visión con eso. Lo que pasa es que después vinieron los antiangiogénicos que tenían los mismos resultados, pero ese es el motivo por el que se dejó de hacer, no porque no fuera efectivo. Era tremendamente efectivo, en algunos lo mismo pasa con antiangiogénicos, algunos andan bárbaros, otros no andan nada, pero era una excelente herramienta la neurotomía óptica radial. Bueno, de hecho, a mí me tocaron Emilio, verlos, yo muchas veces lo mal, sigo haciendo cuando no funcionan los antiangiogénicos, como última opción en esos ojos que no responden, le sigo haciendo una neurotomía óptica radial. Porque cuando vos generás el shunt es impresionante cómo se limpia la trombosis, desaparece totalmente. Así que sí, es efectivo. Eso lo y te sirve para ver Oprencac, creo que fue. Cómo tenés las coronarias, también te sirve para todo. Porque no volaba una mosca en ese momento en el quirófano. Bueno, arranco yo con un caso que me vino a ver en marzo de este año. Era un chiquito de 3 años, era imposible de revisar. Pato, no estamos viendo tu presentación, ¿eh? Tiene que dejar de compartir, Cristian. Claro, si están con la misma compu. Sí. Ahí está. Ahí va, ahora sí. Ahí está. Bien. Bueno, era un chico que vino a verme en marzo de este año, que me lo había derivado Adolfo Güemes. Era muy, muy difícil de revisar, era veterinaria médica. No lo pude ver en la lámpara, lo pude ver hacia el pasar, digamos, con mis propios ojos, pero no lo pude revisar. La historia de él era que desde octubre del año pasado había empezado a tener una fotofobia importante en el ojo derecho y algunos meses más tarde la madre notó que tenía una manchita en el ojo derecho. Como antecedentes personales, la madre decía que había tenido
muchos episodios de orzuelos en los 2 ojos y no tenía ningún problema de salud general y no tomaba ninguna medicación ni nada. Era un chico, por todo lo demás, recontra sano. Era imposible revisar y derivado por el doctor Adolfo Güemes, lo vuelvo a aclarar. Trabajando para vos, Patricio. Trabajando para vos. Porque no lo pudo revisar Adolfo, lo derivó. Cuestión que lo había visto otro médico y con mucho criterio le había hecho un examen bajo anestesia general. Le habían hecho en ese examen, además de la foto que se ve, que tiene una manchita negra que es el marcador, pero bueno, el resto del examen era totalmente normal. Le habían hecho fondo de ojo, le habían tomado la presión, estaba todo perfecto. Y tenía esta lesión, tenía la córnea vascularizada, con un leucoma bien evidente que afecta el eje visual, en un solo ojo. Así que un poquito la pregunta es, ¿qué les parece? ¿Qué pensarían? ¿Qué sería lo primero que piensan? ¿Que hay un pelo ahí o no? No es un pelo, es un... me mandaron la foto por WhatsApp, estaba marcada con el escritor de WhatsApp. ¿Y no puede ser un cuerpo extraño que se unilateral, y generó esa trauma. neovascularización? No era un cuerpo extraño. No tenía esa lesión en este momento. Parece un puntito ahí, si no me equivoco, en el centro del leucoma, ¿puede ser ahí? No, eso era cicatriz. Ahora leucoma, pero no tiene nada en la superficie, absolutamente nada. La presencia de esa vascularización corneal no habla de un proceso inflamatorio crónico. Sí. Bueno. Las flicténulas son periféricas, ¿no, Patricio? ¿Las qué? Flicténulas, o sea, mecanismo inmunológico. Sí. Pero ahí les puse un antecedente. Bueno, le pedí fotos a la madre de cuando tenía los orzuelos y la madre me mandó fotos. Esta foto era de septiembre del 21. Fíjense que tenía los párpados bastante enrojecidos. Había tenido orzuelos, como les dije antes. Y después de que había empezado algunos tratamientos, estaba mejor. Fíjense que la cara tiene tiene un poquito enrojecido ahí la nariz. ¿Un herpes no pudo haber tenido? Bueno, un herpes es lo primero que Claro. pensar cuando hay una córnea vascularizada. Así que es algo que hay que descartar. Este chico ya había recibido tratamiento antiherpético tópico y seguía con leucoma. Entonces, bueno, lo que hay que pensar, esperen que les presento otro caso ahora. Este es un varón de 26 años que había consultado por mala agudeza visual en su ojo izquierdo, es paciente del hospital de José C. Paz, y tenía enrojecimiento ocular bilateral. Estaba hace 2 meses con ganciclovir tópico, sin mejoría. Tenía una agudeza visual de 10 décimas y en el ojo izquierdo, que era por el que consultaba, tenía una mejor agudeza visual de 5 décimas. Y tenía en la córnea, este es el ojo derecho, que era el que veía bien, fíjense que tenía esa lesión blanquecina en hora 8, asociada a vascularización, y en toda la córnea inferior, o casi toda la córnea inferior, tenía esos leucomitas asociados a vascularización. Este era el ojo izquierdo, que tenía este leucoma que llegaba hasta el eje visual, también asociado a vascularización, y también comprometía sobre todo toda la parte inferior de la córnea. La parte superior estaba bien. Fíjense, ahí se ve esa vascularización tenue, pero que afecta bien la periferia corneal. Ahí esta foto es de la parte superior de la córnea, que se ve que está normal, no tiene alteraciones a ese nivel. Y les quería mostrar esto que es importante para el diagnóstico. ¿Qué ven ahí? Un orzuelo. Un orzuelo. Un orzuelo. ¿No es por estafilococo eso? No, rosáceo. No, nada que ver. Son reacciones inmunológicas de la córnea, ¿no? Exactamente, sí. Son lo que se llaman infiltrados, antes se llamaban infiltrados estériles, infiltrados estafilocóxicos, tiene un montón de nombres, infiltrados toxoalérgicos. Pero la realidad es que... Al chiquito se le puede dar antibiótico oral. Sí, ¿qué le daría? Un esquema, por ejemplo, a citro se le da en el hospital, acitromicina. Espera, primero convenceme de por qué es una rosácea. ¿No? Estaría bueno que volver a la foto y llevarnos a pensar
porque uno está habituado a ver telangiectasia, a saber otras cosas, entonces Bueno, este un me poco- parece... Bueno, este chico primero, ahora les voy a explicar un poquito, pero los chicos pueden tener rosácea ocular sin tener rosácea cutánea. Este chico igual algunos signos de rosácea cutánea podría llegar a tener, al menos en esa foto. Yo no lo vi cuando lo revisé, pero ya estaba con bastante tratamiento hace unos meses. La rosácea, bueno, ya saben que es una enfermedad cutánea común, inflamatoria crónica, multifactorial y que está caracterizada por remisiones y exacerbaciones. Afecta la piel de las mejillas, la frente, el mentón, todo el triángulo de la parte central de la cara. Y puede exacerbarse por calor, por comidas picantes, luz ultravioleta. Afecta al 10% de la población, o más, según reportes. Ahí están los reportes, los pueden leer cuando quieran. 10% de la población general, o sea, es un montón. Es mayor en mujeres y típicamente luego de los 30 años. Y más del 50% de los pacientes que ya tienen rosácea cutánea también tienen rosácea ocular. No es que podría tener. El 50% de los que ya la tienen diagnosticada van a tener algún grado de rosácea ocular. ¿Pato, puedo agregar algo? Sí. De la rosácea. Las preguntas para hacerle a los pacientes es si se le pone la cara colorada cuando cambian de temperatura. Por ejemplo, si salen del calor al frío, del frío al calor, muy común. Y después con el ejercicio. Si se les pone muy prendido fuego la cara con el ejercicio, aunque sea ejercicios leves, esas son las dos más típicas de la rosácea facial. Cristian tiene rosácea, entonces. Y después otra cosa que hay que tener en cuenta es que puede haber perfectamente ausencia de rosácea cutánea y tener rosácea ocular. De hecho, estuve leyendo las últimas como consensos de rosácea y hoy se está hablando ya directamente de rosácea ocular como un tipo de rosácea sin tener afectación cutánea. Y lo importante es que en el 20% de los adultos y en la mitad de los chicos precede a la enfermedad cutánea. Las manifestaciones de la rosácea ocular son telangiectasias marginales, como se ve ahí en la foto, inyección conjuntival, como tenía el chiquito en la primera foto, que tenía toda la parte inferior de la conjuntiva vulvar inflamada. Después, glándula de Yo sabía. Perdón, ¿se pueden silenciar? Ahí está. Bueno, y después los signos como más graves son vascularización corneal, infiltrados estériles, y puede dar hasta una conjuntivitis cicatrizal. En los chicos es algo totalmente subdiagnosticado y el compromiso más común es que tienen las glándulas de Meibomi, digamos, enfermedad de la glándula de Meibomi y blefaritis, que es lo que tenía este chico. Estas son fotos de este artículo que les estoy mostrando. Fíjense que la foto del chico es bastante parecida a la del mío. No es que tiene una rosácea que vos decís, rosácea, listo, ya está. Esto es un artículo publicado en la American Journal. Así que hay que estar atento, puede llegar a tener algún signo, pero hay que pensarlo cuando tienen chalación, tienen irritación crónica bilateral, porque el herpes es unilateral, y tienen estas vascularizaciones, sobre todo inferiores, bastante superficiales, que pueden llegar a tener leucomas asociados. Los chicos hay una tendencia a tener afectación ocular sin manifestaciones cutáneas, y es una de las causas más frecuentes de infiltrados estériles en los chicos. Y estas son fotos de este artículo que está citado. Fíjense, este artículo es de rosácea ocular, no es en chicos, pero fíjense que la foto de la izquierda es bastante parecida a la que tenía este chico. Es una vascularización relativamente superficial, no está en el estroma profundo, pero te genera todo un leucoma y a veces, como en la foto de la derecha, genera, como es una vascularización en el estroma, te puede generar una degeneración lipídica secundaria. El consenso generalizado del tratamiento de la rosácea es con doxiciclina oral y corticoides tópicos a dosis bajas y crónicos, pero bueno, y después todos los tratamientos que ustedes ya están familiarizados, el tratamiento de los ojos con masajes, calor, higiene palpebral, lágrimas sin conservantes. El tema es que los chicos, no se les puede dar a los chicos, no hay demasiado consenso, me parece, en la edad. Según algunos artículos, a partir de los 12 o a partir de los 7 se puede dar doxiciclina oral porque genera alteraciones en los dientes y en los huesos. Pero como decía bien Ceci,
Estos artículos hablaban de rosácea en los chicos y les daban acitromicina 3 días por cada 10 días, o sea, le daban 3 días seguidos, después descansa 7 y después le vuelven a dar, o eritromicina también en suspensión. Tiempo nadie sabe, ni en los adultos ni en los chicos. En general lo dan más o menos 3 meses, y después hay que decirle al paciente que vaya viendo si tiene exacerbaciones y por ahí tiene que volver a retomar el tratamiento. ¿Y ciclosporina tópica no sería efectivo en este tipo de casos, Pato? Sí, un corticoide también. Pero ¿no es mejor una ciclosporina, menos efecto? No, se usa más el corticoide que la ciclosporina. Bueno, así que este chico a mí no me caben demasiada duda de que tiene una rosácea, sobre todo por los orzuelos a repetición. El padre tenía rosácea, que no sabía, pero yo le miré la cara y tenía un montón de acné y tenía enrojecidos los cachetes, así que obviamente es algo subdiagnosticado y hay que pensarlo y hay que bajarle el barbijo y mirarle la cara a los padres también. Pato, ¿por qué la citromicina así cada 3 días y no darla en forma continua? Si se tolera fenómeno. Porque son dosis que no son dosis antibióticas. Con la doxiciclina pasa lo mismo. Son dosis antiinflamatorias porque no me acuerdo bien el mecanismo ahora, pero inhiben las metaloproteinasas y no necesitas una dosis antibiótica. O sea, no es la idea. La idea es controlar un poco, como no se sabe la causa, se cree que tiene que ver con la microflora de los párpados y de la superficie ocular y del demodex. Y Creo, esa Pato, dosis mejora. Sí. creo que lo que hacen las tetraciclinas es fluidificar las secreciones oleosas. Entonces, Sí. las secreciones de meibomia y todas las glándulas de sebum de la cara tienen mayor drenaje espontáneo por un efecto, como decías, no antibiótico. Sí, es antiinflamatorio, o sea, el mecanismo es ese, no me acuerdo bien de qué manera actúa, pero tiene que ver con eso, con las metaloproteinasas, y con el control de la flora de la superficie del ojo. Sí, agregarles higiene también sirve. Sí, a este chico le agregué todo, le di acitromicina, le di corticoides tópicos, y bueno, y le dije a la madre, realmente debe ser muy difícil a un chico estar limpiándole los párpados, le dije, mirá, ponle un poquito de calor cuando se duerma la noche al menos, porque durante el día no va a poder, porque el chico era una bestia, estaba en el consultorio, se movía, era incontrolable, y es una edad complicada, me parece. Así que bueno, con criterio. ¿Cómo lo dan Pablo, te hago una ustedes, pregunta. Cecilia? ¿Cómo? ¿Cómo lo dan ustedes en el hospital a los antibióticos? Oral, vía oral, y generalmente es una semana, no 3 días, una semana. Y siempre, bueno, en el hospital trabajamos con el pediatra, ¿viste? Se le avisa al pediatra y lo maneja el pediatra. Siempre se trabaja así, ¿viste? Pero si no, un esquema oral y no baja dosis, ¿eh? ¿Y no qué? No tan baja dosis. Porque Bueno. lo que nos pasa en el hospital es que no sabemos si el paciente vuelve, entonces se les indica 6 días de antibiótico directamente, según el peso, ¿no? Bien. Higiene y mucha lubricación, porque lo que tienen bueno estos chicos es que las córneas revierten re bien cuando se empieza el tratamiento. Y entonces si se les da muy buena lubricación, muchas veces los leucomas desaparecen y no entendés cómo. ¿Cómo es la higiene? ¿La higiene con qué? ¿Con shampoo Johnson diluido? Shampoo Johnson, sí, shampoo Johnson. Que yo lo que les digo es directamente que le laven la cabeza con ese shampoo y con la espuma que les queda en las manos, le laven los ojos. Porque si vos le decís que hagan espuma y que frote, es un desastre, nunca entienden. Y después mucha lubricación, porque toda esa vascularización corneal revierte increíblemente. Bien. Bueno, este caso es de una mujer de 30 años que me vio hace muy poquito, la semana pasada. Había sido operada a los 18 años de la SIC bilateral, era míope baja, no se acordaba cuánto era su corrección. Había tenido una buena evolución posoperatoria, veía bien, y al poco tiempo empezó de vuelta con miopía.
y no estaba demasiado cómoda con su agudeza visual. Alrededor de los 23, 24 años le había regresado un poco la miopía. En febrero de este año le hacen un retoque. Ella es colombiana, se fue a Colombia, vio al médico que la había operado la primera vez, le hicieron un retoque y consulta porque tiene mala agudeza visual posterior al retoque. La verdad que tenía una agudeza visual sin corrección de 8 décimas en cada ojo. Entonces, y esta es la autorrefractometría, la de abajo es sin dilatación y la de arriba es con dilatación. Al revés, perdón. La de arriba es sin dilatación y la de abajo es dilatada. Y la verdad que uno ve esa refracción y dice, che, está re bien. Es medio hincha esta paciente, me parece. ¿Tenés las ¿La CAS? topografía? Yo estaba pensando en eso. Y viene esta mujer, ¿qué ven ahí? La dilaté la pupila, cuando la vi sin dilatar, la verdad que no se veía demasiado nada. Se veía alguna alteración en la fluoresceína en la superficie. Es un cráter, no una córnea. Una distrofia. Tremendas estrías. Sí. Ahí se ve esta... al MapDoc. No, esto de acá, si ven bien la foto, bueno, es con la pupila dilatada, porque sin dilatar no se le pueden sacar estas fotos. Lo que se ve ahí es una retroiluminación, se ve el borde del flap. Este me parece que era el ojo derecho, se ve ahí el borde del flap del LASIK, y se ven estas estrías acá, que son chiquitas, pero están en el eje visual, en los dos ojos. Yo saqué fotos del eje visual. Así que esta chica es lógico que esté incómodo. Me decía como que siempre tenía que parpadear para enfocar y que enfocaba un ratito y después se le iba. Y le venía y se le iba. Y le venía y se le iba. Entonces estas son estrías muy chiquititas, se llaman microestrías porque son estrías que no involucran a todo el espesor del flap. Entonces la pregunta es si harían algo o si la dejamos así. 8 décimas sin corrección, está un poco incómoda, pasaron 3 meses de la cirugía. Yo no entiendo del tema, pero ¿no habría que levantar el flap y volverlo a acomodar para que desaparezcan esas estrías? Sobre ¿Qué todo son? ¿Qué son? sobre Porque todo- está afilado el microquerátomo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Tiene aceite? ¿Crecimiento de epitelio? No, eso es porque levantaste el flap para hacer el láser justamente, y cuando lo volviste a poner, o lo pusiste un poquito corrido, o también puede pasar que lo hayas puesto bien, pero que si ablacionaste mucho tejido, queda menos estroma debajo del flap del que había antes, entonces se llama tenting effect, y se te puede plegar, por más que lo hayas hecho bien. Ahí les muestro un poquito. Las estrías del flap pueden llegar a ocurrir como máximo hasta el 3.5% según los reportes. Y los factores de riesgo son errores refractivos altos, justamente porque dejas un lecho estromal más aplastado de lo que estaba al principio. Entonces, a veces, por más que hayas hecho la técnica bien, sobre todo con ametropías altas, puede generar este efecto que te generen los pliegues. Puede haber habido una contractura del flap, o maniobras en la cirugía, que lo secaste demasiado y con la esponjita para secarlo lo hayas corrido un poquito, que lo hayas alineado mal, o que lo hayas manipulado demasiado durante la cirugía y se quedó una arruguita en algún sector, o no llegó hasta el borde que debería haber llegado en algún sector. El manejo la verdad es que los LASIK, al menos yo cuando hago los LASIK, los veo inmediatamente después de que terminó la operación. Hay una lámpara hendidora en el quirófano, los miro a ver si no tienen pliegues, si no tienen ninguno de estos micropliegues, porque si los llegan a tener, lo vuelvo a meter, levanto el flap y lo vuelvo a reposicionar. El tema es que cuando esto es tardío, el epitelio que cierra esa incisión donde hiciste el flap, el epitelio es como que endurece y congela este proceso. Entonces, si es muy tarde, por más que levantes, se te va a quedar igual porque el epitelio hizo que esos pliegues te queden marcados. Entonces, cuando son crónicos, o sea, que ya tiene, digamos, más de, yo te diría, 15 días, hay que levantar, desepitelizar absolutamente todo el flap y reposicionarlo. Y una opción es colocar suturas. Si los pliegues son verticales, tenés que poner suturas en el sentido horizontal, como para achatarlo un poquito.
Yo lo que le expliqué a esta paciente, que es verdad, es que si levantamos el flap por tercera vez, porque ya le hicieron un retoque, aumentamos el riesgo de tener crecimiento epitelial en entrecara, que puede pasar, y ahí les muestro que en un LASIK primario la chance de tener crecimiento de epitelio en la entrecara es del 4%, y cuando levantamos el flap de LASIK aumenta 5 veces. Así que vale la pena con la visión de 8 décimas. Bueno, se lo dejé a criterio de la paciente. Que lo piense y si está muy incómoda, se hará. Pero bueno, no estaba loca. Y la pregunta del millón es, ¿le hubiera pasado esto si lo hubieran operado a los 25? No, no le hubiera pasado. ¿Por qué? Porque a los 18 probablemente todavía estaba progresando su miopía, la operaron rápido y antes de la edad que está establecido operar a alguien, y le regresó la miopía y la tuvieron que volver a operar. Si se hubiera esperado, si hubiera operado a los 25, peri 25, cuando se hubiera constatado una refracción estable, probablemente no le hubiera pasado esto porque la cirugía estaba perfectamente bien hecha y la ablación del láser también estaba bien hecha. Así que para no apurarse a operar pacientes miopes. Bueno, este es un caso de... ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿Fito? Que los micropliegues, estos que aparecen post-LASIK, al mejor cazador le pasa. O sea, esto nunca puedes prever a quién no le va a pasar. Esto es infrecuente, pero al mejor cirujano también le pasa. Sí, son complicaciones inherentes al LASIK. Y por eso yo, al menos lo que veo es que hay una tendencia de los cirujanos refractivos a que los que hacen cirugía refractiva corneal se está volviendo a hacer PRK, que no tiene estas complicaciones. Ni a corto ni a largo plazo, porque no generas un flap. Bueno, y este caso es una mujer de 87 años. No les voy a contar toda la historia porque ya la presenté en otro congreso, en el congreso de Bahía Blanca, pero básicamente tenía una queratopatía bullosa bilateral. Yo le he hecho 2 DC que los 2 fallaron. El primero pudo haber alguna falla de técnica, el segundo les puedo prometer que hice todo impecablemente bien. No se quedó sin cámara, saqué el anterior, volví a meterlo. Se pegó digamos, al toque, no tuve que hacerle reburbujeo, nada. Y bueno, el segundo también le falló. Y esta paciente, yo les quiero mostrar ahora el video, esperen para que lo vean. No se puede compartir tampoco. ¿Ahí lo ven ustedes? No. Ahí sí, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, esta paciente tenía entonces tenía un trasplante endotelial y ahora le estoy haciendo un penetrante. Como los dos anduvieron mal, le estoy haciendo un penetrante. Yo ahí trepané, obviamente no viene líquido porque abajo está el endotelial, así que el líquido no viene, trepané lo más profundo que pude, después corté con las tijeras. Les quiero mostrar esta cirugía por lo que pasó en el posoperatorio, que quiero que alguien me explique si le pasó algo similar. Bueno, básicamente acá lo que saco la parte superficial de la córnea. Y obviamente abajo estaba el trasplante endotelial. Entonces, como el trasplante endotelial está abajo, hay que agarrarlo y sacarlo. Ahí estoy tratando de agarrar, a ver dónde está el endotelial, que está pegadito al borde. Y ahora les voy a mostrar cómo lo saco, para que vean, para mostrarles un poquito el caso, introducirlos en el caso. Ahí ven que si yo agarro con eso no agarro iris, sino que es el trasplante endotelial que está metido ahí. Miren, ahí sale. ¿Ven? Sí.
Es el trasplante endotelial que estaba opaco y estaba engrosado y no le había dado buena visión. Entonces ahora volvemos a... ¿Ahí se ve el power? Ahí, espere. Ahí. Ahí sí. Bueno, entonces, esta paciente se operó en abril de este año y viene al mes y medio posoperatorio y tiene esta imagen. El trasplante penetrante está bastante transparente, tiene una ulcerita. No se ve la Pato, foto, Pato, estamos viendo, claro, se ve la primera diapositiva. ¿Ahora? Tampoco. Ahí va, Ahora sí. ahora sí. Bueno, Ahora sí. ahí está, en el primer mes posoperatorio la paciente tiene esto. Tiene los puntos, están bien, está la cámara anterior formada, tiene una úlcera ahí que se ve con fluoresceína, tiene una úlcera ahí al lado del punto de hora 6-7. Y tiene una imagen ahí de membrana en la cámara anterior, que la tuvo desde el primer día posoperatorio. Yo al principio dije, bueno, por ahí le dejé un poquito de visco y se ve una imagen tipo membrana, pero Señalala porque no no parece ser visco. Fíjense, acá está la córnea nueva, está transparente, está re bien al mes y medio, y acá tengo una imagen de membrana ahí. Esto es, bueno, otra foto, haciendo bien el corte óptico, se ve perfectamente la membrana. Créanme que la membrana esa es continua, no tiene ni un agujerito, nada. Pato, y cuando vos sacás el endotelio, el trasplante endotelial, afuera de ese anillo que vos sacaste, ¿queda más o es así de grande como el que vos sacaste? No, es así de grande. Pues, suelen ser un poco más grandes que los penetrantes porque la curvatura posterior de la córnea es más curva que la anterior. Entonces, se suelen colocar de 8,5, 9, son más grandes. No puede haber crecido ese endotelio de vuelta. No, el endotelio salió entero. Pero no puede haber quedado células que después crecieron solas, digo, no existe eso. No, de endotelio no. No, si no nos quedamos sin trabajo los corneólogos. Es que no se reproducen las células. La verdad que pareciera que tuviera una DCMET ahí. Sí. Bueno, yo pensé Pato, lo mismo. estaba una pregunta, Pato. Sí. Vos a ella le habías hecho 2 endoteliales, ¿no? Le había hecho 2 endoteliales antes, sí. Y vos no habías contado que el segundo endotelial no sacabas el endotelial anterior, sino que te lo ponías como sobre ese mismo. No. Eso es para los penetrantes. Si vos tenés un penetrante fallido y no le querés hacer otro penetrante y le haces un endotelial, no hay que sacar la DSMET. Ah, perfecto. Pero bien. no era el caso. Ella le había hecho un endotelial primario, anduvo mal, le hice otro endotelial, saqué el endotelial, le puse uno nuevo y ahora le hice un penetrante porque no habían dado ninguno de los dos. ¿Fibrina no es eso, Pato? No. No, le di tolfa a morir. No tiene inflamación, el ojo está blanco. De hecho, ve 3 décimas. Y acá les quería mostrar un poco cómo es. O sea, ella tenía un gráfico que hice para tratar de explicarme. Yo le hice una trepanación que puede haber sido completa o no de la primer córnea. Saqué todo esto. O sea, saqué la córnea de ella y después le saqué el endotelial. Entonces, ¿qué membrana puede quedar? ¿Alguien le pasó algo así? No. ¿Y qué harían? Tiene 3 décimas. Yo la verdad que me inclino por no hacer nada y esperar a ver qué pasa. Y nada, porque su córnea está perfecta. Hacerle un jack en el centro, Pato. Claro. Sí, lo pensé. Eso. Claro. Una de las cosas ¿Y por qué no? Que mire por el agujerito. Claro, No, ¿qué pero arriesgas? yo pensé lo que dijo Arturo, que sea la DSMET, que yo haya trepanado de manera incompleta, que le quedó la DSMET de su córnea, pero después ¿cómo le saco el otro? ¿Cómo le saqué el otro sin romper la DSMET? Es imposible. Entonces una cosa que estoy barajando es que no tenga un crecimiento epitelial adentro del ojo. Que eso sería una catástrofe. Pero de esa forma, el crecimiento epitelial siempre es sobre algo. Es que si no esa membrana yo le haría llaga. estaría sí, seguramente.
A mí me da un poco de miedo que tenga eso, pero bueno, era para ver si alguno Va a había mirar tenido- por el estenopeico de la membrana y va a ver el Claro. fenómeno. Va a estar ¿No tenés contenta. una anterior? Y haces un jack más grande y listo. Bueno, y este es otro paciente que es medio anecdótico, pero es un paciente mío que operé en abril de una catarata en el ojo derecho. Tenía bastante mala visión, tenía como 7,5, así que lo operé primero del ojo derecho. La cirugía realmente anduvo espectacular, no la filmé, pero toda prolijita, la verdad que anduvo bárbaro. Y viene el primer día y tenía edema corneal. Dije, bueno, la verdad que no esperaba que tuviera edema corneal porque le había repuesto viscoelástico, había sido muy prolijito ese día. Y viene en el día 8 posoperatorio y me dice, sigo viendo mal, la verdad que no me esperaba esto, era un divino el paciente, pero me dice, che, pero esto no va. Y lo miro y está así, tiene todo edema en la parte, es en el ojo derecho, así que en la parte temporal y temporal superior. No es media córnea, pero pega en el palo. Debe ser un tercio de la córnea, está con un edema asociado a la incisión. ¿Qué es lo que piensa? ¿Que le toqué el endotelio? ¿Y le hiciste un OCT como para ver cómo está la córnea? O si, por ejemplo, puede ser que le hayas arrancado el endotelio en la cirugía, se haya despegado, que a veces es una complicación. ¿Puede ser eso? Puede ser. De hecho, realmente yo lo primero que pensé fue que obviamente que se le había desprendido la DSMET en la incisión, que es relativamente frecuente, y no se veía. La verdad que haciéndole el corte tenía la suficiente cantidad de edema como para que no se viera que estuviera desprendida la DSMET. Así que le hice un OCT y tenía desprendida la DSMET a raíz de la incisión en toda la parte temporal de la córnea. La pregunta es, ¿alguien hace algo o lo esperamos? Le pones una burbuja de gas. Mario te está Burbuja preguntando de la edad. aire. 74, creo. 74. Bueno, porque en la gente mayor se produce. A veces también, cuando uno hidrata la herida sin querer, también puedes desprenderlo, si no es con la punta del faco, o lo puedes hacer con la cánula también. Pero yo creo que esto se te va a pegar solo sin necesidad de hacer nada. Bueno, yo elegí esa opción y dije, lo espero. Las otras opciones son poner gas, C3F8, SF6 o poner aire. Yo la verdad que dije, bueno, lo espero un poquito, total, en algún momento se le va a volver a pegar. El día posoperatorio 13 seguía con mala agudeza visual y dije, no, basta, le pongo aire. Entonces, las opciones son o poner aire a presión por 15 o 20 minutos, posicionarlo boca arriba para que se pegue la DSMET y darle un midriático para que no se bloquee, ponerle aire y posicionamiento solo, y ponerle por ahí un poquito menos de aire y mandarlo a la casa. Los gases, y también está escrito que si no se ve, se puede poner un endoluz. Yo en el consultorio, con anestesia tópica, le pones un bléfaro, iodopovione, y le pones un poquito de aire con una 30G. Y la verdad que me puse a leer del tema, a ver si era lógico esperar o era lógico hacer una inyección de aire. Y el artículo este que está a la derecha, que era muy interesante porque lo que hacían en ese artículo era ponerle solamente aire en el consultorio a presión. Toda la cámara anterior llena de aire por 20 minutos solamente, y a los 20 minutos lo volvían a pinchar, le sacaban un poquito de aire y a su casa. Y la verdad que tuvieron una evolución espectacular. Entonces, el concepto actual es que hay que intervenir, porque el promedio es de 10 semanas, más o menos 9.8 semanas con tratamiento médico solo. O sea, va a resolver, porque va a resolver en 10 semanas. Si un paciente operado de cataratas quiere ver bien y no está dispuesto a esperar 10 semanas, si lo podemos solucionar antes. Y los factores de riesgo para que pase esto son hacer la incisión con córnea clara, usar querátomos reusados, incidir el ojo cuando está blando, cuando no tiene suficiente cantidad de viscoelástico, disecarlo cuando metemos la cánula de viscoelástico o cuando estamos haciendo la irrigación o la dematización de la incisión, que ahí les muestro lo que dice, uno de los artículos mostraba que hay que tratar de irse solamente al labio superficial para hidratar, y los cirujanos experimentados tienen menos complicaciones de este tipo que los experimentados.
Así que este paciente, miren el mensaje que me mandó, termina el mensaje diciendo, espero que aunque sea sientan la mitad de mi alegría y tranquilidad el día siguiente, que ya veía muy bien. Así que para que si les pasa no lo duden y le metan aire en cámara anterior. A mí de vuelta me mandaron un paciente que le escondieron la DSMET cuando le estaban inyectando azul tripán. Entonces tenía una ampolla de azul tripán entre la DSMET y el resto de la córnea, y a ese le puse gas. Y el gas como que exprimió todo ese azul tripán y también mejoró muy rápido. Muy bien. Muy lindo. Buenísimos los casos. ¿Le operaste el Muchas otro gracias. ojo o no? No entendí si Sí, el ya otro lo ojo operé. lo vas a operar. ¿Y en el otro ojo no te pasó algo parecido? No, de hecho el paciente me preguntaba y digo, no tengo ni idea cuál es la incidencia que te vuelve a pasar en el otro ojo. Usó un cuchillete nuevo y entonces no le pasó la realidad. Lo chaireó antes. Muy bueno, lindos casos. Bueno, Chao. Buenísimo. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao, chao.